Módulo Fisiología, correspondiente a la materia Anatomofisiología, orientado a estudiantes de las licenciaturas y tecnicaturas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Nathaniel Fail y les agradezco que comencemos juntos este camino. Iniciaremos analizando las estructuras y funciones de una célula humana, nuestra unidad vital, cómo se organiza junto a otras células en tejidos, órganos y sistemas. Nos detendremos en comprender los mecanismos de transporte de sustancias a través de su membrana. Valoraremos la importancia fisiológica del agua, su proporción corporal, su distribución y el balance. Concluiremos analizando las características bioeléctricas de la membrana, es decir, el origen del potencial de membrana. Las células son las unidades de vida independiente más pequeñas. Contienen distintas estructuras que realizan funciones específicas. La célula eucarionte de un animal tiene partes básicas: una membrana celular, el citoplasma y el núcleo. La membrana celular es una barrera semipermeable que permite la interacción con el medio. El citoplasma contiene diferentes organelas y constituye el centro metabólico de esta unidad. El núcleo contiene el material genético, verdadero manual de instrucciones para el adecuado funcionamiento de la célula. Veremos en detalle ahora estas diferentes estructuras. Aquí tenemos una representación simplificada de la membrana celular. Esta está constituida por una bicapa lipídica y se asocia a diferentes proteínas que cumplen múltiples funciones, por ejemplo, formar poros para el transporte de sustancias, constituir receptores para recibir diferentes señales del entorno, o bien actuar como proteínas de anclaje al entorno para tener cierta estabilidad estructural. Algunas de estas proteínas están asociadas a hidrato de carbono y se denominan glicoproteínas. Las funciones globales que cumplen la membrana celular se pueden nombrar como funciones de protección, porque mantiene estable el medio interno respecto al exterior de la célula; interacción con el entorno, porque la célula como unidad viva tiene que interactuar para intercambiar nutrientes, desechos, gases y agua; y una selectividad en su permeabilidad, seleccionando qué pasa y qué no desde adentro hacia afuera y viceversa. El citoplasma contiene diferentes organelas que cumplen múltiples funciones. Nombraremos solo algunas. Las mitocondrias son las estructuras que permiten la respiración celular, es decir, el mecanismo por el cual se obtiene energía en forma de ATP. Las vesículas permiten el transporte de sustancias dentro de la célula, así también como el almacenamiento de diferentes elementos. Los lisosomas es una vesícula especializada en la digestión y el reciclado de diferentes sustancias de desecho. El retículo endoplasmático hay rugoso y liso. El rugoso, asociado a los ribosomas, permite la síntesis de la mayoría de las proteínas. En cambio, el liso está asociado a la conformación de los lípidos de membrana. El aparato de Golgi permite el empaquetado, en forma de vesículas, para exportar tanto proteínas como lípidos hacia afuera de la célula. Los microtúbulos permiten el movimiento de las diferentes organelas dentro de la célula, así como de la célula en el entorno. Y el centriolo es la organela que permite en algunas fases la división de esta célula para duplicarse o reproducirse. El núcleo celular está constituido por una membrana con poros para regular el ingreso y la salida de diferentes elementos, y dentro del núcleo contiene la información genética, es decir, el manual de instrucciones para el funcionamiento de esta célula, en forma de ADN. Este ADN se encuentra en diferentes grados de empaquetado o enrollado, constituyéndose entre cromatina a cromosomas. El nucleolo es el sector del núcleo donde se está generando la copia de este ADN en elementos de ARN y se están comenzando a constituir los ribosomas.
elementos fundamentales para iniciar la síntesis o fabricación de proteínas. Los seres humanos estamos constituidos por más de una célula, por tanto somos organismos pluricelulares. Estos tienen que tener células especializadas con funciones específicas que se complementen unas funciones con otras. Por ejemplo, algunas células se especializan en transportar oxígeno y otras se especializan en contraer o bien en sostener a toda la estructura. Un grupo de células diferenciadas con estructura y funciones similares se denomina tejido. En el ser humano hay 4 tipos de tejidos: el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. El tejido epitelial está constituido por células que dan cobertura a órganos y a otras estructuras. Se especializa en la absorción, secreción, protección, excreción, filtración y recepción de señales. El tejido conjuntivo son células que están dando soporte a estructuras, pero no solo las conecta, sino que también las protege, las aísla. Hay un tipo de tejido conjuntivo que es muy denso y fuerte, como el cartílago y el hueso. También el tejido adiposo constituye parte del tejido conjuntivo y se especializa en resguardar energía. Incluso el tejido conjuntivo constituye los elementos de la sangre. El tejido muscular está constituido por células que rigen el movimiento y el tono de los esfínteres, las compuertas que existen en diferentes estructuras del cuerpo. El tejido nervioso está constituido por células que permiten coordinar los mecanismos homeostáticos, es decir, mantener las funciones entre valores máximos y mínimos, y lo hace integrando señales y generando una respuesta adaptativa. Los tejidos tienen la capacidad de regenerarse y renovarse a sí mismos. Sin embargo, el tejido epitelial y el conjuntivo tienen más capacidad para hacer esto respecto a los otros. Diferentes tejidos se constituyen en estructuras especializadas para cumplir una acción determinada, conformándose así los diferentes órganos. Por ejemplo, el corazón, que es el órgano que impulsa sangre, está constituido por tejido muscular, tejido nervioso y tejido conjuntivo, además de la sangre. Los sistemas son sistemas de órganos, es decir, un conjunto de órganos que actúa coordinadamente para realizar una función específica. Ahora hablaremos del intercambio de sustancias a través de la membrana celular. La nutrición celular implica la entrada y la salida de sustancias hacia la célula y desde ella. La membrana celular cumple un rol fundamental en este proceso. Existen 3 mecanismos que permiten a las sustancias traspasar esta membrana. Algunos son pasivos, ya que no requieren el gasto de energía, en forma de ATP, mientras que otros son activos, porque necesitan consumir esta energía en forma de ATP. La tercera forma es algo específica, es el transporte por medio de vesículas, que obviamente va a consumir energía en forma de ATP. El transporte pasivo de sustancias se da a favor del gradiente de concentración y no requiere gasto de energía. Dentro del transporte pasivo hay 3 variantes: la difusión simple, la ósmosis, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y la difusión facilitada. La difusión simple se trata de moléculas chiquititas, pequeñas como gases, como el oxígeno, el dióxido de carbono, que atraviesan directamente la bicapa lipídica antes nombrada. El mecanismo de ósmosis es el transporte de agua hacia dentro de la célula o desde la célula hacia afuera, que vamos a ampliar un poco más adelante. La difusión facilitada implica el transporte de moléculas ya un poco más grandes de tamaño y lo hace a través de estas proteínas que también nombramos previamente, que se encuentran incrustadas en la membrana celular. Estas proteínas pueden ser canales que transportan iones o poros, o transportadores de iones, de glucosa, de aminoácidos, etc. El transporte activo de sustancias se da contra el gradiente de concentración, o puede darse contra el gradiente de concentración con gasto de energía en forma de ATP, ese que viene originado desde las mitocondrias. Este tipo de transporte se da principalmente a través de las bombas, que son proteínas. La más importante es la bomba sodio-potasio ATPasa, en donde los iones de sodio
son bombeados hacia afuera de la célula y los iones de potasio son bombeados hacia adentro, hacia el citoplasma. Cuando hablamos del transporte por medio de vesículas, es un mecanismo que se utiliza cuando se intercambian partículas muy grandes. Estas partículas no pueden atravesar la bicapa lipídica directamente ni pasar a través de poros, de proteínas, porque bueno, no pasan. Sino que la estrategia que utiliza la célula es embolsar estas estructuras mediante vesículas, ¿sí? Si la partícula ingresa a la célula, el proceso se denomina endocitosis, mientras que si la partícula sale de la célula se llama exocitosis. Todos estos procesos, tanto de ingreso como de salida de vesículas, consumen sí o sí ATP, es decir, consumen energía. En el caso de la endocitosis, es decir, embolsar hacia adentro elementos externos, hay tres formas. Uno se llama pinocitosis, como la célula incorpora líquido con materiales que estén disueltos dentro de este líquido extracelular, lo incorpora hacia la célula. El otro es la fagocitosis, es lo que hace algunas células de defensa, por ejemplo, ingiriendo el microorganismo como bacterias y restos de otras células para degradarlas. Y hay otra que es la endocitosis mediada por receptor, que es una variante de las anteriores. Continuando con el tema del transporte a través de la membrana, vamos a observar el caso específico del agua. Vamos a verlo a través de dos ejemplos. En el primero vamos a observar qué sucede cuando se coloca en un recipiente una membrana que es permeable tanto al agua como a los solutos, es decir, las sustancias que se disuelven en el líquido. Vamos a ver que el flujo de los dos componentes, tanto del agua como del soluto, es bidireccional y hasta que se alcance en algún momento una distribución equilibrada, la misma cantidad de solutos y de agua, es decir, su solvente, de un lado, en la misma proporción que en el otro. En el siguiente ejemplo, en el segundo ejemplo, vemos que la membrana tiene selectividad en su permeabilidad, es decir, permite el paso de agua, pero retiene en uno de sus lados al soluto, como pasa con la membrana celular. En este sector, donde se acumulan las partículas, se expresa una mayor tonicidad respecto al sector que no tiene partículas. Y esto se refleja en una fuerza que moviliza el agua por difusión pasiva desde la solución menos concentrada hacia donde hay más concentración de partículas. Esta fuerza de movimiento del agua se denomina ósmosis. Las partículas que tienen capacidad de generar ósmosis son las que no traspasan con facilidad una membrana, es decir, se quedan de un lado o del otro. En el espacio fuera extracelular, el principal osmol, la principal partícula que efectivamente genera esta tonicidad, esta fuerza de flujo del agua para diluir, es el sodio. En los vasos, las arterias, las venas, los capilares, el principal determinante de esta fuerza de arrastre de agua son las proteínas circulantes. En este caso, esa presión osmótica se denomina presión oncótica o coloide-osmótica. Vimos el ejemplo de una membrana en un recipiente, pero ¿qué pasaría si esto sucede en una célula? Imagínense si se coloca una célula en un medio circundante hipertónico. ¿Qué pasaría? ¿Hacia dónde tendería a ir el agua? Y en cambio, si se coloca la célula en un medio hipotónico, es decir, que tiene menos partículas y más líquido respecto al intracelular. ¿Qué significa isotónico? ¿Hacia dónde tiende a movilizarse el agua? ¿Hay flujo de agua de un lado al otro de la membrana? Tengan mucho cuidado y acuérdense de esta presentación cuando calculen o apliquen hidratación parenteral, porque dependiendo de la cantidad de agua y sales que tenga la preparación que apliquen por vía endovenosa, pueden generar cambios en el volumen, en el tamaño y por tanto en el funcionamiento de las células de la persona que recibe la hidratación endovenosa. Acuérdense, no se
El agua es un elemento indispensable para la supervivencia de cualquier ser vivo. El mayor porcentaje de nuestro peso, más de la mitad, está constituido por agua, es el agua corporal total. Esta proporción se relaciona al sexo, a la contextura y a la edad del individuo. Esta cantidad de agua se mantiene estable porque existe lo que se denomina un balance neutro entre los ingresos y los egresos, fisiológicamente. ¿Cuáles son los ingresos? Los ingresos son la ingesta de líquido, la ingesta de alimento, imagínense un tomate, la cantidad de agua que representa su peso, y la oxidación. ¿Qué es esto? Eso es el trabajo o la consecuencia del trabajo de las mitocondrias que nombramos al principio de la presentación, en el cual para obtener energía uno de los residuos es el agua. Por el lado de las pérdidas de la salida de líquido del organismo, hay pérdidas que son registrables, como el sudor y las deposiciones, las heces, las pérdidas insensibles, es decir, pérdida de líquido en el cual el individuo no se da cuenta, por ejemplo a través del vapor o de la evaporación de la piel o del vapor por la ventilación, y por la vía urinaria, el principal sector de regulación de retención o eliminación de agua, según si hay faltante o excedente. En su práctica profesional seguramente van a encontrar otros parámetros que pueden afectar tanto los ingresos como los egresos y por tanto hay que considerarlos para realizar un adecuado balance hídrico. Voy a nombrar algunos solamente: hidratación endovenosa, drenaje de una sonda nasogástrica, vómitos, uso de diuréticos, transfusión sanguínea, diarrea, sudoración profusa, administración de medicamentos endovenosos, fiebre, y otros tantos más. Así que a partir de este momento ya tienen que tener conocimiento de la existencia de la planilla de balance, que de ahora en más será una herramienta fundamental en su práctica profesional. El agua corporal total, como hemos visto, representa aproximadamente el 60% del peso corporal total y se distribuye a su vez en dos grandes espacios: el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular, que está dentro de la célula, representa 2/3 del agua corporal total. En peso representaría el 40% del peso corporal total. El líquido extracelular, que está hacia afuera de la membrana celular, representa 1/3 del agua corporal total, o dicho de otra manera, el 20% del peso corporal total. Este último espacio, el extracelular, se subdivide a la vez en un espacio intersticial e intravascular. El espacio intersticial es lo que rodea la célula, sería la vereda, y representa el 15% del peso corporal total. El espacio intravascular es lo que sería metafóricamente la calle, la avenida, por donde circulan los diferentes elementos nutritivos, el oxígeno, los desechos. Esto representa el 5% del peso corporal total. Existe además un líquido denominado transcelular que habitualmente representa una pequeña proporción, menos del 1 al 2% del peso corporal total. Estos diferentes compartimentos líquidos se pueden estimar, se pueden medir. El agua corporal total utiliza un marcador denominado agua tritada. El líquido extracelular, es decir, que incluye el intersticial y el intravascular, se puede marcar con una sustancia denominada inulina o manitol. El líquido intravascular se puede marcar con una sustancia denominada azul de Evans, con la albúmina, que es una proteína circulante, o con el yodo 131. Con estos datos, ¿cómo se puede conocer el volumen del líquido intracelular? ¿Y el líquido intersticial? ¿Cómo varían para calcularlo si no hay una sustancia que específicamente se concentre en estos sectores, en estos compartimentos? En esta temática hay dos observaciones interesantes.
La primera es que, a pesar de los ingresos y egresos de agua y el intercambio de este líquido entre los diferentes compartimentos de manera fisiológica, los porcentajes de cada compartimento se mantienen relativamente estables. ¿Por qué? ¿Qué podría hacer que se modifique estos porcentajes? Por ejemplo, de que el líquido intracelular deje de ser el 40% del peso corporal total. En segundo lugar, podemos observar que en todos los compartimentos se mantiene la misma osmolaridad. Osmolaridad se refiere al número de partículas. Y en este caso es cercana al valor de 290 miliosmoles por litro. ¿De dónde proviene ese valor? Estos compartimentos, estos espacios, tienen solutos disueltos. Los principales solutos dentro del líquido intracelular es el potasio, el fosfato y diferentes proteínas. En el líquido extracelular, el sodio, el cloro y el bicarbonato son los principales solutos, las principales partículas disueltas. Las proteínas también son muy importantes en el espacio extracelular, pero son críticas al momento de generar lo que se denomina la presión oncótica intravascular, es decir, generar un flujo de agua desde el intersticio hacia la vasculatura para que pueda haber volumen circulante. ¿Qué valor se obtiene al sumar todas estas sustancias con carga eléctrica positiva, en este caso redondeamos sodio y potasio, y multiplicarlo por 2, es decir, que abarcaría las parejas negativas? El resultado es aproximadamente 290 mielequivalentes. ¿A qué se parece este valor? Y si hacemos lo mismo en el espacio intracelular, el resultado será similar, 290 milequivalentes. Conclusión: los compartimentos son isosmóticos, es decir, que tienen la misma cantidad de partículas disueltas, como hicimos la pregunta anteriormente. Y además son electroneutros, es decir, que tienen la misma cantidad de moléculas con carga positiva que carga negativa. Las membranas celulares generan y mantienen un tipo de energía muy específica y muy importante. Para hablar de este tema, primero tenemos que hablar de los iones. ¿Qué son los iones? Los iones son sustancias que disueltas en un medio acuoso adquieren carga eléctrica positiva. Por ejemplo, la sal de mesa, cuando se disuelve en agua, el sodio adquiere carga positiva, se denomina catión, y el cloro adquiere carga negativa, se denomina anión. La glucosa se puede disolver en un medio acuoso, pero la glucosa no tiene carga eléctrica positiva ni negativa, por tanto la glucosa no funciona como ion. Bien, como vimos, estos iones están distribuidos de manera desigual a ambos lados de una membrana celular. Esta membrana es más permeable en reposo al potasio que al sodio. Como hay más potasio en el espacio intracelular, es más fácil que éste tiende a fugarse, con su carga eléctrica positiva, obviamente. Así como el sodio, que es más abundante en el espacio extracelular, tendría a ingresar a la célula para equilibrarse, pero tiene mucha más dificultad, dado que la membrana es poco permeable comparativamente al sodio. Entonces, esta diferencia o gradiente de distribución de iones de un lado al otro de la membrana tendría a equilibrarse en el transcurso del tiempo, porque al potasio le es más fácil salir que al sodio entrar, pero en el momento pasado, en un momento se van a terminar equilibrando, porque van pasando por los canales pasivos de iones o poros o canales. Sin embargo, esto no sucede, dado que con mucho, pero mucho gasto de energía en forma de ATP, otra proteína, denominada la bomba sodio-potasio TPasa, mantiene la distribución desigual de iones de un lado a la otra membrana. ¿Y cómo lo hace? Ingresa dos moléculas positivas de potasio al espacio intracelular y quita tres moléculas positivas de sodio que habían ingresado previamente por los poros. Como es más fácil que se fuguen cargas positivas de potasio, sumado a esta distribución desigual que genera la bomba sodio-potasio TPasa, quitando dos cargas positivas e ingresando tres cargas positivas, las membranas celulares están en reposo
polarizadas. Es decir, que tiene una cara más negativa, la interna, respecto de la externa. Como si fuese una pila, una batería, que tiene un lado positivo y uno negativo. Esta diferencia de carga eléctrica de un lado con respecto al otro de la membrana es una fuerza, representa una fuerza, un tipo de energía, y se denomina potencial de membrana. Y se puede estimar cuanto más negativa es esta cara respecto de la externa. En general, menos 70 a menos 90 milivoltios más negativa, dependiendo de la célula. Es importante aclarar que la bomba no origina esta diferencia, pero sí la mantiene. En resumen, la presencia de una membrana celular selectiva que permita una permeabilidad diferencial mayor al potasio que a otros iones, y este tiende a fugarse con sus cargas positivas saliendo de la célula hacia afuera. A la vez de presentar estas membranas celulares una bomba que con gasto de energía vuelva a generar una distribución desigual de iones de un lado al otro de la membrana, determina finalmente que exista una distribución preferencial de cargas negativas en la cara interna de la membrana respecto de la externa. Esto se denomina potencial de membrana. ¿Y por qué hablamos de membrana y no potencial celular? Porque, como dijimos, todos los compartimentos tienen la misma cantidad de cargas positivas que negativas, por tanto son electroneutros. Pero cuando uno se acerca a la membrana, por las características de la membrana, cerca de la cara interna respecto de la cara externa existe esa diferencia. Y eso la célula lo utiliza como parámetro energético. Muchas gracias por su tiempo y atención ofrecida. Espero que este material les sea de utilidad y quedo a disposición por cualquier duda, sugerencia, comentario que quieran hacer, lo pueden enviar al mail o por los diferentes canales que estén disponibles. Un saludo grande, hasta luego.